Opuestos con María Elvira. Sea usted parte de la decisión. Este programa llega a ustedes por cortesía de Terra.com y por Healthy Smile. ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por preferirnos. Hoy les presentamos otra súper exclusiva que estoy segura va a dar mucho de qué hablar. Está con nosotros una personalidad que ha sido protagonista y testigo de la historia reciente, artífice de la diplomacia y figura política relevante no solamente en su país, sino en toda la región. Esta noche ha viajado directamente desde México para presentarse en nuestro programa el ex canciller mexicano, el señor Jorge Castañeda, quien es considerado un intelectual, político y diplomático de altos quilates, además de una molestísima piedra en la bota de Fidel Castro durante los últimos años. Como seguramente muchos de ustedes van a recordar, Castañeda fue el hombre que dio el timonazo profundo en la conducción de la política exterior mexicana hacia Cuba. Fue precisamente en esta ciudad donde en el 2002 estableció las nuevas directrices de la postura de México con su famosa frase: se acabaron las relaciones con la Revolución Cubana e inician con la República de Cuba. También bajo su mando, la Cancillería mexicana votó por primera vez contra La Habana en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Hasta ese momento, México mantenía una política de acercamiento y hasta de complicidad con el gobierno comunista de la isla, en parte como contrapeso a las siempre difíciles relaciones con Estados Unidos. Y en parte para evitar que Fidel Castro le inundara el país de guerrilleros izquierdistas. El señor Castañeda, como canciller, cambió esa política, lo cual le convirtió en el blanco de los ataques más fuertes del régimen de La Habana y sus aliados políticos dentro de México. Esta noche vamos a conversar con él de todo un poco, de lo que ocurrió tras bambalinas en aquellos días de encontronazos con los cubanos, de la situación actual en la isla, de Hugo Chávez y el cierre de RCTV, y del auge del populismo en América Latina, entre otros temas. Bienvenidos a otro programa especial de Polos Opuestos, su mejor opción a las 8 de la noche. Señor Castañeda, gusto en tenerlo, es de lujo este programa. Además, no todos los días nosotros tenemos en esta mesa gente tan ilustre, tan preparada a nivel internacional como el lujo usted. Es para mí, María Elvira. Intelectual y político mexicano que ocupó el cargo, como dije al principio del programa, de secretario de Relaciones Exteriores entre el 2000 y el 2003. Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad de Princeton, una de las más importantes de este país, y el doctorado en Historia Económica en la Universidad de París, en la Sorbona. Es autor de más de una docena de libros y editorialista frecuente en los diarios Reforma de México, entre los más importantes, El País de España, sin duda el más importante de ese país, Los Angeles Times, y en la revista Newsweek. Así que, como digo, sin duda que es de lujo hablar con usted. Gracias, y como digo, fue el canciller, fue el hombre que en el 2002 pronunció la famosa frase: se acabaron las relaciones con la revolución y empiezan las relaciones con la República de Cuba. ¿Sigue siendo esa la política de México hacia la isla? Bueno, hasta la fecha sí, María Elvira, pero es evidente que hay muchas tentaciones para cambiarla y volver hacia atrás. Lo que muchos han llamado una restauración priista es una tentación en México, porque el gobierno actual, el gobierno del presidente Calderón, si bien es un gobierno del PAN, como el de Vicente Fox, es un gobierno que es muy sensible al hecho de que es un gobierno de minoría y quiere quedar bien con el PRI, quedar bien con el PRD, con el partido de izquierda, el partido de López Obrador, el partido muy cercano a La Habana, y por tanto hay una tentación de volver a la política de antes. Hasta el día de hoy no la han podido cambiar, pero no sería honesto de mi parte no reconocer que hay posibilidades de que vuelvan hacia atrás. ¿Y qué tuviera que pasar para que volviera hacia atrás la política? Bueno, yo creo que sobre todo que el presidente Calderón pensara que cambiando la política y volviendo a la política priista de complicidad, de cercanía con La Habana a partir de hacerse de la vista gorda en torno a las violaciones a los derechos humanos, la falta de democracia en La Habana y todas las demás tropelías y abusos que hay en contra de las libertades en Cuba,
que el presidente Calderón pensara que eso le va a redituar con su oposición interna, que el PRI y el PRD le van a dar algo a cambio. Si ese fuera el caso, quizás el presidente Calderón tome esa decisión. Yo espero que no y estoy haciendo todo lo posible para evitarlo. Yo creo que hay un elemento adicional que sería interesante, María Elvira, comentar, que no se ha comentado mucho. En los últimos 10 años ha llegado un gran número de mexicanos a esta ciudad, a Miami. Sí, se sabe. Mexicanos trabajadores, muchos, sí. Mexicanos de clase media, profesionistas, y mexicanos del alto empresariado. Correcto. Muy opulentos, con muchos recursos, políticos, empresarios, de todos los distintos segmentos de la sociedad mexicana. Y han podido instalarse aquí sin ningún problema con la comunidad cubana del exilio. Correcto. Porque México cambió de política. No sé qué pasaría si volviéramos a la política de antes. No sé cómo la comunidad mexicana, la comunidad cubana en Miami, vería si México cambiara de política nuevamente, se volviera nuevamente cómplice de La Habana. ¿Cómo verían los cubanos de Miami a los mexicanos de Miami? Simplemente lo dejo como pregunta. Es muy interesante lo que usted está diciendo y es verdad, y sobre todo en las áreas de mayor opulencia hay una gran cantidad de familias mexicanas que han venido buscando seguridad. Exactamente. Y bueno, en la de clase media también. Así que bueno, eso queda ahí por la verse. Dejamos para porque que se usted comente. sabe que siempre el exilio histórico, el exilio tradicional, ha tenido la impresión, y digo impresión, que México termina inclinando la cabeza ante los chantajes de Fidel Castro, ante cualquier exabrupto. México siempre cede, le da el beneficio de la duda a Fidel Castro y no al exilio. Se inclina hacia él. Y es la impresión. Hay de eso, o hubo de eso. Nosotros, el tiempo que estuve yo en la Cancillería, e incluso con mi sucesor, bajo las instrucciones del presidente Fox, no nos rendimos. No bajamos la cabeza. Bueno, la evidencia lo demuestra, claro que no lo hizo. Yo me gané, creo que 3 o 4 editoriales de primera plana del Granma, de hecho escritos por el propio comandante Castro, en el sentido de que el responsable de todo eso era yo, a mucha honra, incluso cuando ya había salido de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero creo que sería un error que el gobierno de México ahora sí volviera al pasado, porque en el momento en que ya está en su ocaso el régimen cubano, pues sería absurdo volver a una postura de complicidad con él justo cuando se está acabando. Pero también es para mucha gente absurdo que Hugo Chávez esté siguiendo el modelo político y económico de Cuba, y ahí estamos viendo lo que ocurre, y de eso vamos a hablar próximamente. Pero es verdad que Cuba lo sataniza a usted como la gran bestia, está en la lista de los peores, de acuerdo al régimen de La Habana. ¿Cuál usted piensa que fue el legado que dejó en esa Cancillería que ahora a usted le gustaría que no diera marcha atrás? Bueno, yo creo que hubo primero asuntos de principio, María Elvira. El primer asunto de principio fue colocar el tema de los derechos humanos y la democracia en el centro de la política exterior de México. No solo frente a Cuba, esa es una distorsión de los hechos. Lo hicimos de una manera generalizada, frente a Cuba, frente a Estados Unidos, frente a Israel, frente a Rusia, frente a China, frente a Irán, frente a todos. No fue una política a propósito de Cuba, fue una política general que también evidentemente tuvo consecuencias para Cuba. Eso creo que fue el primer tema que a los cubanos les molestó enormemente. El segundo es que México había sido una plaza cubana desde los años 50. Veamos las cosas como son. Mucha gente estuvo de acuerdo con eso en México y le trajo beneficios al país, no quiero negarlos. Cuando usted me dice plaza cubana, ¿qué me quiere decir? Una plaza, un lugar donde los cubanos de La Habana, el aparato cubano estaba a sus anchas, operaba a sus anchas, hacían lo que como querían, en casa. Como en casa. Y esto incluso antes de la revolución, desde el 56, cuando llega Fidel Castro saliendo del Moncada y de su prisión después del asalto al Moncada, llega a México en 55, sale en 56 y operó ahí a sus anchas. Bueno, eso empezó a terminar con Zedillo y terminó con Fox. Y eso es algo que a los cubanos, en efecto, les dolió enormemente, porque era una plaza para ellos privilegiada, muy codiciada y muy libre. Y eso es algo que... Los puso ardidos.
como Yo diría, creo ¿no? que se ardieron, Se en ardieron, efecto, sí. se ardieron. Y bueno, se enojaron mucho y me echaron la culpa a mí, pero debo decir, aunque no de ninguna manera niego mi responsabilidad en ello, fue una decisión del presidente Fox, el primer presidente de México electo democráticamente en elecciones limpias y equitativas. Fue una decisión que tomó el presidente Fox, a sugerencia mía, pero la tomó él, el presidente no era yo. Y me da mucho orgullo poder haber servido bajo Fox en ese sentido. Claro, pero el blanco de los ataques más encarnizados el era malo usted, de la canciller. película soy yo. Usted era el malo de la película soy yo. Y también el malo de la película en marzo del 2002, en la cumbre de Monterrey, cuando el presidente Fox, en aquella grabación que hace Fidel Castro, le dice, comes y te vas. Y eso le cayó nuevamente, como dirían los cubanos, muy mal a Fidel Castro. Entonces, pero yo creo que ahí, María Elvira, hay una dígame. pequeña distorsión. Adelante. El presidente Fox, y quien relea o escuche la grabación, nunca dijo eso. Él estaba teniendo una plática con Fidel Castro a propósito de cuándo llegaba, qué iba a hacer mientras estuviera y cuándo se iba. Y el presidente Fox le dice con toda claridad a Fidel Castro, oye, entonces vienes, llegas a tu discurso, vienes a la comida, yo quiero que nos sentemos juntos en la comida, y entonces, si entiendo bien, cuando termina la comida te vas. No le dice te vas, no es un imperativo, es una pregunta, porque Fidel Castro en la nota que había mandado el día anterior dice, voy a estar en México un muy breve lapso. Entonces, nunca hubo la menor intención del presidente Fox de pedirle al comandante Castro que se fuera antes de tiempo ni nada. Pero es que llegaba una pregunta. Bush. Bueno, pero no, Bush y Castro bajo el mismo ningún, techo. no había ningún problema porque el techo era muy grande. Ya lo había yo platicado con Condoleezza Rice, existía esa posibilidad. Lo único que me había pedido a mí, Condoleezza Rice, que no era secretaria de Estado, era entonces encargada de Seguridad Nacional, el presidente Bush, era que si acaso llegara a Fidel Castro en la reunión pequeña de puros jefes de Estado que iba a celebrarse el último día de la cumbre, que por favor, si él iba a estar al principio, el presidente Bush estuviera al final o viceversa. Y si no quería el presidente Castro, entonces que el presidente Bush a esa reunión no asistiría y ya. Y yo dije, muy bien, no te preocupes, Condoleezza, lo arreglamos. Y en efecto nunca se planteó el problema. Eso es mira, la razón, María Elvira, por la cual no estábamos cómodos con la llegada de Fidel Castro, y no lo estábamos, es que por lo menos desde su primer viaje a Caracas en 1959, como ya presidente o primer ministro era en ese momento, Fidel Castro hace política en cada país que visita. Sí. Lo hizo en Chile en 1972 durante un mes, lo ha hecho en todas partes. Su último viaje a Córdoba, donde se enfermó hace un año y medio, cuando fue a la casa del Che Guevara en Córdoba, Argentina. Hace política, convoca masas, hace mítines, da arengas, y nosotros no queríamos, con otros 65 jefes de Estado que fueron la cumbre de mayor número de jefes de Estado que ha habido fuera de Nueva York, no queríamos que se pasara del otro lado a atacarnos a nosotros. El problema no era Bush, el problema era la calle. No queríamos que se fuera a la calle, y por eso en efecto no estábamos contentos con que viniera. No estábamos contentos. Pero tampoco ustedes sabían que Fidel Castro estaba grabando al presidente Fox. Lo presuponíamos. Por supuesto que sí, por eso... Pero no presuponían que lo iba a dar a la publicidad y que el mundo entero lo iba a escuchar. Bueno, nunca se violan esas normas, pero incluso violándolas, si uno lee la conversación, no hay absolutamente nada de lo cual deba avergonzarse el presidente Fox. Fue cordial con el comandante Castro, fue claro, y al terminar la conversación, concluye diciendo, ¿estás de acuerdo, Fidel? ¿Te parece bien? ¿Estás contento? Por supuesto, presidente. Qué bueno que ya estamos de acuerdo. Pues qué bueno, pues nos vemos mañana. Aparentemente ese no era la palabra, pero no el ánimo. Entonces la pregunta es... Eso sí. Claro, pero entonces la pregunta es, en el foro interno del presidente Fox, cuando ustedes ven que el mundo entero está escuchando una conversación entre dos jefes de Estado que supuestamente es privada, ¿cómo cae la figura de Fidel, del comandante, ante el presidente Fox? Yo creo que Fox entendió en ese momento... Se tiene que molestar porque somos humanos, ¿no? Yo supongo que Fox ahí se dio cuenta que el comandante Castro no era un hombre de palabra. Porque fíjate, en la cena, María Elvira, esto no lo he contado muchas veces, en la cena, esa noche, en Los Pinos, estaba Kofi Annan, el secretario general de Naciones Unidas, que iba
pasó por México camino a Monterrey. Entonces el presidente Fox le dio una muy pequeña cena, éramos 10 o 15, no más. Y yo le pedí al presidente Fox que viera el guión de la llamada con Kofi Annan antes de hablar con Fidel Castro. Y Kofi Annan lo vio y le dijo a Fox, mira, pregúntale al principio, dile al principio que si está de acuerdo en que es una conversación privada. Esa fue una sugerencia de Kofi Annan. Ay, lo conoce. Por eso Fox empieza la conversación diciéndole a Fidel Castro, ¿estamos de acuerdo, Fidel, en que esta es una conversación privada? Sí, presidente, ¿cómo no? Es decir, tan estaba consciente Fox de que podía divulgarla, que explícitamente, a raíz de esa recomendación de Kofi Annan, le dice a Fidel, es privada, ¿verdad? Fox, que concluye después, Fidel no es un hombre de palabra. Sí, es correcto. Ni dice siempre la verdad. No, pero eso no es el único. Pero faltar a la palabra de esa manera para un jefe de Estado no sucede muy seguido. ¿Has hablado con otros funcionarios cubanos después de tu salida de la Cancillería? Te voy a dejar con esa inquietud. ¿Has podido conversar sobre esta experiencia de la que estamos hablando con funcionarios importantes dentro de la Cancillería? ¿Cuál ha sido el contacto que has tenido con la gente de Fidel Castro? Cuando regresemos, estamos, como digo, en una súper exclusiva. Para mí es un placer tener al ex canciller mexicano, el señor Jorge Castañeda. Cuando regresemos, la respuesta. Doors, Locks and More, con la mejor selección en puertas residenciales y a la medida, y una gran variedad de encerraduras y molduras decorativas. Visite nuestro showroom en el 7670 Northwest 55 Calle, justo al lado del Palmetto. Doors, Locks and More. En Terra.com tenemos todo lo que estás buscando. Autos, bebés, belleza, deportes, horóscopo, moda, música, noticias, salud y videos. Terra.com. Desde el más jugoso chisme hasta el último ¡Gol! Terra.com. Nada se nos escapa. Aproveche la oportunidad de vivir e invertir en la playa más famosa del mundo, Playa Bávaro en Punta Cana. Nuevos condominios de lujo de 2 habitaciones desde $68,000. Para más información, llame a Invertour al 305-648-7253. ¿Qué pasó? ¿Cómo te atreves a hacerle trampa al rey de la trampa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Come! ¡Llama al Flex! ¡Llama al Flex! ¡Al Flex! Alflex, 30 años ofreciendo servicio de calidad. Su mejor amigo contra el comején. O le devolvemos su dinero. ¡Llama al Flex! Dueños de negocios, ¿necesitan dinero para crecer? Nosotros lo tenemos para ustedes. Llámenos para obtener una línea de crédito sin colateral y sin demora. El número del cash es el 595-7575. Azúcar Dixie Crystals, 4 libras, 99 centavos. Y plátanos verdes, 8 por $1. Prepárelos a su gusto y disfrútelos. Sedanos, el gusto es nuestro. Y al final suscribí el teléfono, cable e internet de Comcast por $33 al mes cada uno. Sí. Hola, ¿estás ahí? ¿Aló? Tu cartera te lo va a agradecer. Ahorra con Triple Play de Comcast, internet, teléfono y cable por $33 cada uno y cable latino por solo $3.99 al mes por 12 meses. Pepe y Berta en su nueva dirección, 9804 Southwest 40 Calle, ofreciendo la mejor calidad en el buen vestir para toda la familia. Pepe y Berta, solo uno, los originales, 305-266-1007. Los contactos con los diferentes funcionarios importantes en la Cancillería cubana. No, después de mi salida del gobierno no he tenido realmente ningún contacto con gente de la oficialidad cubana, no he tenido entrevistas, no he tenido ningún contacto con ellos. En efecto, yo soy el diablo, sí. Soy la
Estoy anatemizado, estigmatizado, pero tampoco me preocupa mucho porque a lo largo de los años el régimen cubano ha tenido muchos feos o malos de la película que después se han ido suavizando las cosas, entonces yo no le doy demasiada importancia, pero no he tenido ningún contacto con la gente del aparato cubano desde que salí. Pero tú piensas que hay algo personal en contra tuyo, más allá de haber sido el canciller, es el hombre que hace el gran cambio. Mira, yo creo que hay dos elementos personales. Piñeiro también es un personaje importante en esa... Piñeiro, Barbarroja, Manuel Piñeiro es un personaje importante, aunque él fallece mucho antes de todo esto. Él muere creo que en el 97, si no me equivoco, 98, en un accidente de automóvil, saliendo justamente de la Embajada de México. El 16 de septiembre o el 15 de septiembre. Mi impresión es que hay dos elementos. Uno, que en efecto yo les quité la Plaza México, y eso es algo que a Fidel Castro en particular le duele enormemente porque es una plaza preferida de él desde hace medio siglo. A veces se nos olvida, Fidel llega a la Ciudad de México saliendo de la cárcel en 1955. Van a ser ya 52 años. Bueno, y segundo, porque ellos creyeron equivocadamente que, aunque como muchísimos jóvenes en toda América Latina, a principios de los años 70, yo le tenía mucha simpatía a la Revolución Cubana, yo nunca fui una persona de ellos, nunca fui un agente de ellos, agente en los dos sentidos, ni una gente, ni un agente, ninguna de las dos cosas. Y ellos pensaban que yo tenía una especie de lealtad con ellos que no tenía por qué existir, nunca existió. Pero entonces yo creo que eso sí les ardió más, están bien ardidos. El entrenamiento militar en Cuba que tú recibiste. Nunca recibí ningún entrenamiento militar, María Elvira. Y entonces esa foto, el uniforme militar y la foto donde tú estás con un fusil AKM, que tú la sueltas antes que La Habana, porque me imagino que pensaste... yo la filtré, pero mira, esa es una foto, la historia. Esa es una historia muy bonita y muy simple. En 1980, mi padre, siendo secretario de Relaciones Exteriores de México, fue a La Habana para tratar distintos temas como se trataban, y me invitó y yo lo acompañé junto con varios colaboradores de él, entre otros su secretario privado, Mauricio Toussaint, que después trabajó conmigo y ahora es el embajador de México en Portugal. Bueno, y después de que mi padre se fuera de La Habana, nos quedamos él y yo 3 o 4 días para conocer. Era la primera vez que yo iba a Cuba, nunca había ido, este es en el 80, tenía yo 27 años, y nos invitan a un campo de tiro que está a las afueras de La Habana, que se llama Punto Fijo, si no me acuerdo. No me acuerdo. Punto Cero, perdón. Que es donde vive Fidel ahora. Punto Cero. Y como habíamos estado disparando, mi primo y yo, que era mi primo, en México, y yo había estado en Nicaragua también en 79, después de la Revolución, pues fuimos ahí a disparar con fusiles, con ametralladores, con pistolas. Y te prestan un overol militar. La prueba de que esto es así, María Elvira, es que si quien se fije con cuidado en la foto, verá que tanto Mauricio Toussaint como yo llevamos mocasines de ciudad, como estos. O sea, estos son un poquito más informales, ya más sin calcetines, por cierto. No importa, estamos de vacaciones. Pero mocasines de ciudad no es el tipo de zapato que uno usa si está en entrenamiento militar. Nunca hubo entrenamiento, nunca hubo nada. Fuimos como hacen muchos invitados del gobierno de México en el campo de tiro del Estado Mayor Presidencial, en la Avenida Constituyentes. Fuimos a disparar ahí, como fuimos a Varadero, como fuimos a distintos lugares de oír música, de cenar, porque es parte del trato que se le da a los visitantes. ¿Por qué ellos amenazan en sacar la foto? Porque ellos amenazaron con todo. También uno de los loquitos que tienen ahí en una radio decía que mis camisas pues no eran muy masculinas. Pues no sé ya cómo son las camisas masculinas. Esta a mí me gusta. Me gustan las camisas de colores. No sé si sean masculinas o femeninas, no sé. Infiriendo. Mira, las camisas tienen solo 2 requisitos. Que me gusten a mí, primero. Y segundo, que le gusten a mis amigas. Lo demás no me importa. Venga. Pero inicialmente tú vienes de la izquierda. Tú eres un hombre de izquierda. Entonces la pregunta es, ¿qué te hace cambiar de idea? Mira, yo nunca fui realmente un adepto de la Revolución Cubana incondicional. Manifesté en público críticas por escrito en distintos foros desde mediados de los años 70, a finales de los 70,
recordemos también que yo tenía 25 años, o sea, no, yo hoy tengo 54, por tanto hace 30 tenía 24, las cuentas no salen si se hacen de otro modo. Siempre tuve una posición muy crítica frente a la Revolución Cubana en materia de derechos humanos y de democracia. Al final del día los errores económicos me parecían graves, pero ese sí era un tema pues que cada quien puede tomar las decisiones económicas que quieran. Pero en cambio, los temas de derechos humanos, de democracia, de presos políticos, de destrucción de la cultura cubana, eran motivos de críticas mías desde hace mucho tiempo. Luego, cuando cae el muro de Berlín, yo escribo en 1989 un artículo en Newsweek justamente, que se llamó The Old Man and the Island, el viejo y la isla, retomando la novela de Hemingway del viejo y el mar. Diciendo, el viejo, pues ¿quién era? Pues Fidel Castro. Y la isla, ¿cuál? Pues Cuba. Y básicamente decía, ya que se vaya, le va a ahorrar a todo el mundo muchos problemas. Obviamente no me hizo el menor caso, pero sí se enojó. Han pasado 18 años desde entonces, y creo que esos 18 años no han sido buenos para Cuba. Si los años anteriores tal vez lo fueron, estos últimos 20 años han sido muy difíciles para Cuba. El nivel de adversidad económica, social, de todo tipo que impera en la isla desde la caída del muro de Berlín. Acabo de ver una película buena de una niña chilena, hija de Patricio Guzmán, se llama El telón de azúcar. Buena película porque muestra cómo los jóvenes que llegaron en los 70s de Chile y de otras partes hoy vuelven a Cuba. Y dicen, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, eso vamos a seguir hablando del tema cubano y ahora con Raúl Almando. A ver si lo conociste, cuál fue la impresión cuando tuviste algún tipo de relación con él o de visita. Vamos a Venezuela. ¿Cuál es tu evaluación de la situación? RCTV lo acaban de cerrar, los estudiantes están en las calles. Bueno, yo creo que es una decisión muy peligrosa del presidente Chávez. Peligrosa porque va a polarizar aún más la situación interna en Venezuela, peligrosa porque está ya metiéndose en terrenos que sí son de incumbencia internacional. Es un poco lo mismo que decíamos de la economía en Cuba. Si el presidente Chávez quiere expropiar distintas actividades económicas, la telefónica, los bancos, las petroleras, lo que él, al final ese es un asunto de los venezolanos. Si él quiere tener una economía totalmente petrolizada, regalar dinero, déficits elevadísimos, al final ese es un asunto de los venezolanos, punto. Pero si se mete en temas de derechos humanos y de democracia, ese ya no es solo un asunto de los venezolanos. ¿Por qué? Porque Venezuela ha firmado convenios internacionales, regionales, latinoamericanos desde hace muchos años, donde se establece muy claramente que la libertad de expresión, por ejemplo, pero muchas otras, la libertad sindical, la libertad electoral, etcétera, son libertades consagradas por convenios internacionales. No es un asunto solo de los venezolanos, no es cierto. Es un asunto de todos nosotros. ¿Por qué? Porque así lo decidió Venezuela. Hubiera podido no firmarlo. Cuando yo estuve en Lima, el 11 de septiembre del 2001, el día con Powell y con el canciller venezolano, todos firmamos la Carta Democrática Interamericana. Ahí estábamos todos y firmamos. Y el canciller de Venezuela no dijo yo no firmo, no dijo yo no estoy de acuerdo, no dijo yo pongo una reserva, la firmó tal cual. Por lo tanto, ahora sí es asunto nuestro. Claro. Y ahí están los videos de las manifestaciones de las últimas horas, donde es esa clase estudiantil la que sale a las calles, que es un elemento que posiblemente el presidente Chávez no había contemplado, que estas son la gente que se le iba a enfrentar. Ahora, durante tu etapa como canciller, ¿cómo fueron esas relaciones con el presidente Chávez? Mira, el tiempo mío, la relación con el presidente Chávez fue buena, y mi relación con los sucesivos cancilleres venezolanos, con José Vicente Rangel, que fue el primero que me tocó, que después fui vicepresidente, con Roy Chatterton, que fue el último que me tocó, y la relación del presidente Fox con el presidente Chávez durante esos 2 años y medio fue buena. Yo no tuve nunca ningún altercado con él, al contrario, nos llevábamos bien, lo trataba con el respeto que correspondía a su investidura, e incluso cuando el golpe, el 12 de abril del 2002, estaba reunida lo que se llama la cumbre del Grupo de Río en San José de Costa Rica, estaba el presidente Cardoso, el presidente Lagos,
Unidos, el presidente Fox y varios más, y fuimos nosotros, los mexicanos, junto con los chilenos, que nos opusimos a la tentativa de Colombia y de El Salvador, de Pastrana y de Flores, de reconocer al gobierno de Carmona. Y denunciamos el golpe, no por simpatías por Chávez, sino porque debíamos defender el orden constitucional venezolano, justamente invocando esta Carta Interamericana de la que hablábamos. El 11 de septiembre del 2001. Exactamente. Entonces, al contrario, defendimos a Chávez. No era Chávez, defendimos el orden constitucional venezolano, que daba la casualidad que era Chávez. Déjame presentarte y al público también unas palabras que acaba de pronunciar el presidente. Adelante, señor director. Lo que Globovisión hizo antenoche fue una abierta y clara incitación a que me maten a mí. Tú, hermano, que estás allá en los cerros de Caracas, ustedes allá en Petare, alerta al pueblo, allá en Catia, 23 de enero, alerta al pueblo en todo el país, aquí en Vargas. Si tuviéramos que lanzar otro 13 de abril, yo comandaré el 13 de abril. Pero entonces, bueno, la evaluación que tú le das a la figura de Chávez, ¿tú crees que va a seguir radicalizando el proceso? Yo creo que sí, yo creo que incluso esta nueva andanada contra Globovisión y contra CNN, creo que lo de CNN ya se calmó un poquito, lo de Globovisión obviamente no, creo que es parte de este mismo proceso. El presidente Chávez ha decidido que hoy en día hay una marea roja, una marea de izquierda en América Latina, que él debe encabezarla, conducirla y alentarla, tanto en lo interno como en lo externo, y está dedicado a eso. Yo creo que se equivoca, creo que no alcanzan los barriles de petróleo para financiar todo eso, pero hasta que eso suceda, hasta que se agoten esos barriles, pues va a pasar mucho tiempo, y por el momento el presidente Chávez tiene una estrategia muy clara, muy congruente, muy lógica, se ciñe a ella, es un profesional de la política, no está jugando, y en realidad está buscando sus objetivos con mucha habilidad. Yo creo que le está haciendo un gran daño a Venezuela y un gran daño a América Latina, pero debo reconocer que lo está haciendo con mucha inteligencia, con mucha habilidad, con mucha consistencia, con mucha fuerza. Es un personaje de una vitalidad y de una fuerza impresionante. Tiene un carisma. Absolutamente. Espectacular. Ahora, él quiere ser el próximo Fidel Castro de la región, sentado sobre esos barriles. Tú que conoces a ambos personajes, ¿cuáles son las similitudes y las diferencias entre ambos personajes? Después de la pausa, te dejo con esa inquietud. Antes de la pausa, escucharemos un consejo de nuestro auspiciante, Arnold Bárbara, de Credit Fix. Gracias, María Elvira. Mi nombre es Arnold Bárbara, yo soy el presidente de Credit Fix USA. Ustedes me conocen porque llevamos 13 años en el mismo lugar sirviendo a ustedes los consumidores. Les voy a hablar del mismo tópico, el más importante del día. Si usted tiene problemas de crédito, yo tengo la solución. Yo tuve problemas de crédito, yo los pude resolver, nosotros podemos resolver lo suyo. Déjenme decirle algo que usted tal vez no sabe. El Congreso de los Estados Unidos ha pasado actos federales para ayudarle a usted. Nosotros podemos enforzar sus derechos y hacerlo usted banqueable. Sus problemas de crédito sí tienen solución, pero no tienen solución si usted no hace absolutamente nada. Mira este programa, no llama al número en pantalla y no resuelve. No pelee con su esposa o sus amigos. Hoy le vamos a regalar $100 para que vuelva a empezar. Credit Fix USA ha resuelto miles de problemas y vamos a resolver lo suyo. Y recuerda lo siguiente, nosotros no somos los más grandes, sencillamente los mejores. Llámenos. Miami Chrysler Jeep está celebrando Memorial Day con 30% de descuento. Un momento, ¿30% de descuento? Claro, 30% menos del precio básico de ventana. ¿Y si quiero comprar un Chrysler 300? Pues paga 30% menos. ¿Y un Grand Cherokee? 30% de descuento en todos los 2006 y 2007. Pero esta venta es exclusiva de Tamiami Chrysler Jeep. ¿Me puedo ir temprano? ¿A dónde? A Tamiami Chrysler Jeep. 8250 Southwest, calle 8. 2 vacaciones por el precio de una. Ven a Punta Cana con Willy Chirino por 7 noches, todo incluido. Solamente $699 y recibe gratis un crucero en Carnival Cruise Lines. MK Tours 305-441-7600. 2 vacaciones por el precio de una. Dueños de negocios, necesitan dinero para crecer, nosotros lo tenemos para ustedes. Llámenos para obtener una línea de crédito sin colateral y sin demora. El número del cash es el 595-7575.
Ay, amor, ya vimos esto. Esto es un clásico. ¿No hay algo en español? Para darte una verdadera opción en entretenimiento, la nueva AT&T te ofrece TV digital con excelente programación para toda la familia. Combina esto con nuestro plan de llamadas locales y de larga distancia, más internet de alta velocidad, todo por $99.95 al mes. Además, llama y pregunta cómo puedes añadir una variedad de canales en español, incluyendo deportes, noticias, novelas y programas familiares. Ordena Triple Choice, que incluye TV digital, llamadas locales y de larga distancia, más internet de alta velocidad, todo por $99.95 al mes. Además, llama y averigua cómo puedes obtener acceso a programación de alta definición gratis por un año, un valor de $120. Era broma. Bell South ahora es la nueva AT&T. La nueva AT&T. Ponemos tu mundo a tu alcance. Entonces, señor canciller, si usted tiene que establecer similitudes y diferencias entre Fidel y Hugo Chávez. Bueno, yo creo que para empezar la diferencia son las épocas. Okay. Es decir, Fidel Castro llega al poder en momentos muy difíciles de la Guerra Fría, 1959, muy difíciles en América Latina, con regímenes autoritarios en todas partes, regímenes militares de derecha, donde hay un gran retroceso social, político, económico en la región, y donde, sobre todo en el caso de Cuba, el país había vivido 70 años de un estatuto virtualmente neocolonial, Estados Unidos, desde la enmienda Platt y la independencia en 99. Y Chávez es en otra época. Esa es una primera diferencia. Sin duda hay una diferencia también de, yo no sé si de talento, porque no me gusta, es muy difícil, pero Fidel Castro es un monstruo político, es decir, es el político más hábil, más talentoso, kilo por kilo, que ha habido por lo menos en América Latina. Que ese talento lo haya usado para causas que podemos no compartir, que es mi caso por lo menos, esa es otra cosa, pero el talento no se le puede negar. El presidente Chávez, sin ser ningún neófito y ningún tonto, no es para nada, es un político muy hábil, no creo yo que tenga esa estatura y ese talento, no lo veo. Y en tercer lugar, no tiene la meta tan clara. Fidel, yo tengo la impresión que a partir del 60 por lo menos ya sabía lo que quería. Sí. Tal vez no lo decía, tal vez no lo revelaba, esa era otra cosa, pero sabía. Yo tengo la impresión honestamente que el presidente Chávez no sabe muy bien a dónde quiere conducir a su país. Y por eso a veces le estallan problemas, la huelga de PDVSA y de las clases medias a finales del 2002 y ahora la juventud en la calle. Yo dudo que Hugo Chávez haya pensado que esto de RCTV le iba a enajenar a los jóvenes. Y él debe saber que cuando se tiene a la juventud universitaria en contra en América Latina, esa es una señal de alarma. Fidel no hubiera permitido que este tipo de imágenes se produzca. Ayer me estaba diciendo un conocedor que fue ministro o un importante miembro del Ministerio de Economía, que Fidel ya hubiera ido a la Universidad de La Habana o a la Universidad de Caracas y hubiera controlado la situación en la matriz. ¿El Fidel joven o Fidel de edad media? Sí, absolutamente. Pero no hubiera cometido, creo yo, el error de enajenar a la gente de ese modo. Yo creo que lo que es interesante, lo que está pasando ahorita en Caracas, es que es parte del chavismo que está en contra del cierre de RCTV. Es la juventud chavista, es el sector más un poco popular. La audiencia de RCTV, como la audiencia de muchas de las empresas en español en Estados Unidos, es una audiencia muy popular, es un público muy popular. Y ese público no quiere quedarse sin su telenovela, sin su programa, esos chistosos. A mí no me gustan, pero bueno, tienen su público. Y eso es lo que les quitó Chávez. Me da la impresión que es un error político de falta de sensibilidad que Fidel no hubiera cometido. Ahora, ese modelo cubano del que estábamos hablando, son 50 años de desastre económico, uno detrás del otro. La economía cubana está en harapos. Sabemos que la gente come menos y por lo tanto está creciendo menos, a esos niveles espantosos. Estamos cerca de los niveles de Haití. ¿Cómo es posible entonces que el mensaje de Chávez tiene trascendencia?
tiene fuerza en, vamos a decir, el 60% de la población venezolana, en Bolivia, en otros países latinoamericanos que lo ven como una persona respetable. Bueno, en el caso de Venezuela lo ven así porque está regalando dinero. Es decir, es cierto que Chávez está utilizando el dinero del petróleo para entregárselo directamente o a través de servicios a los sectores más humildes de la población, en parte a través de los médicos cubanos, de los instructores cubanos, de los educadores cubanos, los deportistas cubanos. Ellos son un poco los recursos humanos y el petróleo es el recurso financiero, y sí está entregándole a la gente pobre en Venezuela algo que no les habían entregado antes. La gente no tiene cómo sacar la cuenta. La gente no sabe cuánto cuesta realmente un médico cubano. Cuesta más que uno suizo. Si trajeran médicos suecos a Caracas, costarían menos que los cubanos que están llevando en términos de petrodólares. La gente no saca ese cálculo. La gente dice, aquí tengo un médico que atiende a mi niño que tiene diarrea. Que antes no lo tenía. Entonces, claro, nosotros sabemos, porque eso ya lo hemos vivido en América Latina desde hace medio siglo, que eso no dura, que eso termina y termina mal, pero la gente ve el resultado inmediato y dice, oye, pues esto es un gran adelanto, y está muy contenta. En otros países, en realidad es menos. Yo vi una encuesta, María Elvira, en el periódico El País de España, que citabas antes, que salió cuando el viaje de Bush por toda América Latina. ¿En cuántos países, cuál era el índice de popularidad de Bush y de Chávez en toda América Latina? En la gran mayoría de los países, Bush estaba arriba, siendo el presidente más impopular de Estados Unidos en años. Sí. Entonces tampoco hay que exagerar la popularidad de Chávez en América Latina. Pero nuevamente entonces la izquierda, encabezada en este momento por Chávez, logra ganar la guerra de las imágenes. El mercadeo lo hace mucho mejor la izquierda. Sí. Sin duda. Que la derecha. Siempre lo ha hecho mejor. Y por eso Fidel ahora, bueno, es el rey del mercado. El rey del mercado es Fidel, tienes toda la razón. Se puede considerar Qué buena expresión. Sí, bueno, es que se sabe vender también como la Coca-Cola, aunque el contenido sea amargo. Te la voy a fusilar. Venga, no hay problema, usted puede, caballero. Se puede considerar que existe un eje sólido: Habana, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y posiblemente Guatemala. Y Paraguay. Y Paraguay. Cuando regresemos, estamos con el ex canciller mexicano, el señor Jorge Castañeda. Una entrevista de lujo, no se vaya. Anote este número, 1-800-493-1480. Es el momento de refinanciar a un interés ajustable desde 1% y fijo desde 5.69, según aplique. Hipotecas de 40 y 50 años, con cierre en 72 horas. All Finance Mortgage. Ahora Balsán también en Jayalía. Adornos para el hogar, ropa de cama, calzado, relojería, equipaje, todo al mejor precio. Ropa para toda la familia, perfumería y fantasía fina. De Balsán no se va nadie. ¿Existe realmente el destino? ¿Por qué algunos nacen con una buena estrella y otros no? Militza Segura Landrao es una maestra espiritual contemporánea y su nuevo libro ya está a la venta. Biografía de un alma cambiará tu manera de pensar. Sonríe. Sonreír no cuesta tanto. Venga y descúbralo en Healthy Smile, el centro odontológico familiar con un equipo humano, científico especializado en salud y estética oral. Blanqueamiento y cosmética dental, root canal, tratamientos de encía, implantes, dentaduras, odontopediatría, extracciones. 30 años de experiencia y avanzada tecnología científica nos permiten garantizar la calidad de nuestros servicios odontológicos. Venga a Healthy Smile y descubra que sonreír no cuesta tanto. Clásica 92.3. Entra a Zona Cero. 5 a 10 de la mañana, Clásica 92.3, Zona Cero, el show de las estrellas con Mr. Entertainment, el nuevo rey de la radio. Glamour, papá, glamour. Ya llegó la celebración del 50 aniversario de Toyota, con la mayor selección de Toyota en la historia. Ven a ver el eficiente Prius o el elegante Camry. No dejes pasar las extraordinarias ofertas de esta gran celebración y sal manejando el deportivo Toyota Corolla 2007 con sus sorprendentes 41 millas por galón. Y ahora aprovecha un reembolso de $1,250 en los nuevos modelos Corolla CE. Es el 50 aniversario de Toyota, pero con ofertas tan grandes, los regalos te los llevas tú. Jugosas chuletas de cerdo, corte final, 99 centavos la libra. Riquísimas en salsa de tamarindo y frijoles y garbanzos Goya en agua y sal, 3 por 99 centavos.
Si usted es dueño de su negocio y tiene buen crédito, puede conseguir una línea de crédito sin colateral. Llame al número en pantalla, 305-261-8000. Este es un mensaje que llega a usted por cortesía de Credit Fix USA. Llame. 2 vacaciones por el precio de una. Ven a Punta Cana con Willy Chirino por 7 noches, todo incluido, solamente $699 y recibe gratis un crucero en Carnival Cruise Lines. MK Tours, 305-441-7600. 2 vacaciones por el precio de una. Anote este número, 1-800-493-1480. Es el momento de refinanciar a un interés ajustable desde 1% y fijo desde 5.69. Según aplique, hipotecas de 40 y 50 años con cierre en 72 horas. All Finance Mortgage. Entonces un poco de Raúl, hablemos un poco de Raúl. ¿Lo conociste? ¿Tuviste algún tipo de relación con él? ¿Tu impresión sobre el personaje? No recuerdo bien, creo que lo vi una vez con mi padre, cuando acompañé a mi padre como secretario de Relaciones en 1980-81 y estuve quizás en una reunión con él. Y en funciones públicas, oficiales mías, no tuve la posibilidad, la oportunidad de conocerlo, por tanto mi conocimiento de él se remite básicamente a los libros y también a personas que trabajaron de cerca con él y con que he tenido la oportunidad de platicar desde hace años, con Norberto Fuentes, con varios otros que trabajaron de cerca con él. ¿Y el análisis que tú escuchas de ellos y que crees que sería el más creíble, que va a introducir es difícil reformas? Saber, María Elvira, porque una persona como Raúl Castro, que ha vivido 50 años en la sombra de su hermano mayor, de su hermano carismático, de su hermano omnipotente, pues es difícil saber cómo va a ser el día que ese hermano desaparezca. Creo que es bastante imprevisible. Lo que se dice hace sentido, que como está a cargo de las Fuerzas Armadas desde hace tanto tiempo, es un hombre más disciplinado, más organizado, que le da mayor valor a la eficiencia, le da mayor valor al orden que su hermano mayor. Sí, es probable que es una gente quizás más flexible, no en lo político, pero sí en lo económico, quizás en lo internacional, que quizás es alguien más que entiende mejor las debilidades y la terrible adversidad que enfrenta Cuba, que su hermano mayor, que al final del día puede pensar que pues si la gente no come, pues no importa, lo importante es que tengan educación y salud y deporte, que claro, uno piensa tantito y dice, bueno, ¿cómo puede haber educación, salud y deporte si no hay comida? Claro. Entonces ahí se empiezan a complicar las cosas. Yo creo que todo eso ha de ser cierto, pero ¿cómo va a ser Raúl Castro el día que fallezca su hermano mayor y que quede él al mando ya solo? Me parece imposible de saber. ¿Y qué medidas ingeniosas tú crees que debe tomar Washington en este momento, que es una coyuntura, hay un impasse? Han pasado 10 meses, está en el mando, pero no está. Fidel está enfermo, pero no aparece. ¿Qué debe hacer Washington? Mira, yo para empezar sé que es una posición muy poco popular con este público, María Elvira. No, dígame. Yo siempre he sido adversario del embargo. Okay. Creo que fue un error de Estados Unidos haberlo puesto y ha sido un error mantenerlo. Pero y es quitarlo ahora en este momento, mira, ¿sería mayor error o más acierto? Yo creo que hay un costo por dejarlo y hay un costo por quitarlo. Okay. Creo que habría que quitarlo porque el costo de quitarlo es menor que el costo de dejarlo. No creo que afecte mucho en el corto plazo quitarlo. Sí es regalarle una medalla a Fidel, sin duda. Okay. Pero es una medalla que ya no le sirve de mucho. Okay. ¿Ya qué? Es decir, ya el famoso evento, el acto que todo el mundo en Estados Unidos ha temido, en la Plaza de la Revolución, con Fidel Castro hablando, diciendo 10 presidentes de Estados Unidos, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, todos no han podido conmigo. Aquí estoy. Ese evento ya no va a tener lugar porque ya no tiene la salud para eso. Entonces unilateralmente, sin ninguna concesión a cambio. Sin ninguna concesión, porque es algo que le hace daño a Cuba y a Estados Unidos. Ok, ¿qué beneficio trae? Unilateralmente lo levantan y ¿cuál es entonces el próximo paso? ¿Cuál es el beneficio? El próximo paso es que a partir de ahí ya se le pueden plantear al gobierno de Cuba, cualquiera que sea, se lo puede hacer la Unión Europea, lo puede hacer Latinoamérica, puede ser Estados Unidos. Oye, ya no hay embargo. Ya no hay presión, ya no hay temor de que te derroquen, te invadan, te asesinen, suponiendo que existiera ese peligro hoy. Lo hubo en el pasado, sin duda, hoy ya no, pero se quita.
ya organiza elecciones, ya permite partidos, ya permite una apertura democrática. ¿Y qué pasa si no lo hace y tiene el oxígeno que representa la economía? Pasa lo mismo que en tantos otros países. En la China, en Vietnam. Y en muchos otros, en todos los países árabes. Estados Unidos tiene relaciones extraordinarias con Arabia Saudita, con Pakistán, pero no tienen un exilio Egipto. a 90 millas, Votando. Entonces, pero hablemos de eso, no hablemos de grandes valores, porque si estamos hablando de que Estados Unidos no debe tener relaciones diplomáticas y debe embargar a todos los países cuyos gobiernos son autoritarios, pues una buena parte de los gobiernos del mundo estarían en esa categoría. Entonces, si el problema es político interno, hablemos del exilio cubano, pero no hablemos de los grandes valores de Estados Unidos, porque van a tener dos raseros. Ese doble rasero, ¿de qué sirve? Con China sí, con Cuba no. Con Egipto, con Arabia Saudita, con Siria ahora, con Irán. Y vamos, y le seguimos. Con Libia. Con Libia. Bueno, nomás faltaba. Y podemos seguirle. O sea, no es solo China. China podría uno decir, bueno, hombre, son 1.200 millones de personas, es el mercado más grande del mundo, Estados Unidos no se puede permitir el lujo de eso. Y con Egipto, ¿por qué no? Claro. Y con Kuwait, ¿por qué no? ¿Y cuál debe ser entonces el rol del exilio? En este momento, esa gente que lo está mirando, que pertenece lo mismo al exilio histórico que al recién llegado. Yo creo que para empezar ya no hay un exilio, como tú. Yo creo que es cada vez más plural, más diverso. Hay posiciones políticas distintas, lo vimos en el caso de Elian. Hay gente a favor, gente en contra, gente a favor de una posición dura, gente más moderada. Ya hay una diversidad, una pluralidad en el exilio que creo que lo hace más fuerte, lo hace más sensato, más responsable. Y yo creo que mucha gente del exilio lo que quisiera justamente es que se empiece a reconstruir la relación entre La Habana y Miami, relación que va a ser decisiva en el futuro de Cuba, de la Cuba democrática. No va a suceder en Cuba lo que Miami quiera, pero Miami vamos a ver, no sí va a suceder en Cuba lo que Miami quiere, pero Miami sí va a ser parte de ese futuro. ¿Cómo? Cuando regresemos, estamos con el ex canciller mexicano, hablándonos del futuro de Cuba desde su punto de vista, un punto de vista muy ilustrado. Ya regreso. Esta semana en Bird Road Subaru, no se pierda el evento más grande del año, donde encontrarás el Impreza 2.5i del 2007 por solo $169 al mes en arrendamiento. El Tribeca B9 del 2007, el SUV más seguro en los Estados Unidos, por solo $299 al mes en arrendamiento. Subaru, famoso por su calidad y estilo, solo en Bird Road Subaru, donde también recibes el mejor servicio en Miami. Vengan ahora a Bird Road Subaru y maneje un Subaru nuevo hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Camilo Egaña y esto es Noticia. Aprovecha ahora las hipotecas desde un 1%. Pague solo $960 al mes en propiedades de $300,000. Muchos lo prometen, pero únicamente Monivel lo garantiza. Créame. Enrique Chía presenta su más reciente producción al piano, Mi Cielo Tropical, con las canciones más famosas de la década de los 50, recordando a Bola de Nieve y Benny Moré. Mi Cielo Tropical de Enrique Chía. Cómpralo en su tienda de discos favorita. En Terra.com tenemos todo lo que estás buscando. Autos, bebés, belleza, deportes, horóscopo, moda, música, noticias, salud y videos. Terra.com, desde el más jugoso chisme hasta el último. Terra.com, nada se nos escapa. Es la venta de 2 días de Bayers, solo este sábado y domingo. Venga y compruebe por qué es la mejor venta de muebles y accesorios para el hogar en todo el sur de la Florida. Por solo 2 días, Bayers lo vende todo. Cada exquisita pieza a los precios más bajos, con descuentos de hasta un 70% en todo nuestro inventario. 0 interés por todo un año y entrega en 24 horas. La venta de 2 días de Bayers es solo este sábado y domingo, más allá de lo ordinario. Pepe y Berta en su nueva dirección, 9804 Southwest 40 Calle, ofreciendo la mejor calidad en el buen vestir para toda la familia. Pepe y Berta, solo uno, los originales, 305-266-1007. Celebre Labor Day Weekend en un crucero a bordo del Majesty of the Seas por 3 noches con todas las comidas incluidas y Willy Chirino en concierto desde solo $339. Llama a MK Tours al 305-648-7177.
Dueños de negocios, necesitan dinero para crecer, nosotros lo tenemos para ustedes. Llámenos para obtener una línea de crédito sin colateral y sin demora. El número del cash es el 595-7575. Ya llegó Congos Pizza, la nueva generación de la pizza cubana, con su gran especial del mes, una pizza personal de queso, un espagueti, pan y 2 sodas, todo por tan solo $10.99. Congos Pizza, la nueva generación de la pizza cubana. Esta semana presentamos el primer curso básico y gratuito de amor y desamor, los mejores boleros de nuestras vidas. Raíces y recuerdos, miércoles y domingos a las 9 p.m. Me estaba diciendo que no va a pasar lo que Miami le gustaría pasar, le gustaría que pasara. Entonces, ¿qué significa eso? Esa última frase que me estabas diciendo en el segmento anterior. Lo que significa es que es importante que la comunidad del exilio comprenda que ha pasado mucho tiempo. Mucho tiempo. Y que tiene un papel en el futuro de Cuba, pero lo que ¿Cuál sucede sería en Cuba, ese papel? Bueno, no puede ser un papel revanchista. Sí. Si lo es, los cubanos de la isla lo van a rechazar. Okay. Debe ser un papel constructivo, de inversión, de participación en la vida política democrática de los que quieran volver. Lo que no se vale es quedarse aquí y jugar allá. Yo creo que es muy válido volver y es muy válido quedarse. Lo que no creo que sea válido es hacer las dos cosas. Creo que es un papel muy importante también en atraer capital, renovar esa economía que está postrada realmente. Sí. Creo que va a ser muy importante en que los valores que han adquirido y que han asimilado los cubanos en Estados Unidos desde hace medio siglo efectivamente se trasladen a la isla, no todos, pero muchos sí, los valores de respeto a los derechos humanos, de democracia, que son los valores de Estados Unidos, que su gobierno no siempre los aplica, es otra cosa, pero son los valores de muchas partes de la sociedad norteamericana. Pero volviendo entonces a esa sociedad y a Washington, la capital, aparte de levantar el embargo, ¿qué otra medida ingeniosa? Si tú fueras el canciller norteamericano que le estuviera dando consejos y asesoría al presidente Bush, en estos 25 meses que le quedan de presidencia. Lo que yo te puedo decir es lo que hicimos, no lo que habría que hacer, porque ya no lo sé. El tiempo que yo estuve en la Secretaría de Relaciones, creamos un núcleo, una célula un poquito confidencial, no diría yo secreta, de un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos, un alto funcionario del gobierno de México y un alto funcionario del gobierno de España, para trabajar en lo que podría ser el futuro de Cuba. ¿Cómo va a ser ese futuro? ¿Y qué pueden hacer estos 3 países, que son los países con mayor interés en la evolución de Cuba, por tener intereses en Cuba? ¿Qué podemos hacer para ir conduciendo, ayudar a conducir ese futuro por un camino determinado? Obviamente no estábamos de acuerdo en todo, pero si partimos de que no hablemos del pasado y no hablemos del presente, porque en eso no estamos de acuerdo. Hablemos del futuro y tratemos de ver cómo 3 países que tienen enormes intereses de distinto tipo en Cuba pueden ayudar a las decisiones que los cubanos vayan tomando, pero que los cubanos tengan condiciones para tomar sus decisiones democráticamente. No basta decir es un asunto de los cubanos, hay que garantizarle a los cubanos de la isla y de Miami la oportunidad de decidir libremente, democráticamente, como ya sucede en la gran mayoría de los países de América Latina. En los últimos 15 segundos, ¿cómo va a pasar Fidel Castro a la historia? Dentro de los próximos 100 años, los historiadores mexicanos, ¿cómo lo evaluarán? Yo creo que lo van a evaluar los mexicanos y los de toda América Latina como alguien que reivindicó un nacionalismo y una independencia cubana que era fundamental en el momento en que empezó, pero que le invirtió 50 años a crear una sociedad nueva y que creó una sociedad de pesadilla. Muchísimas gracias, canciller. Gusto en tenerlo en el programa. Gracias, María Elvira. Estoy segura que usted disfrutó tanto como yo. Como siempre digo al final de todos los programas, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y con todos ustedes que nos están mirando. Mañana a las 8, su mejor opción, a las 8 de la noche, por los opuestos. Hasta entonces. Este programa llega a usted